la ecuación del plano tangente a una cierta superficie, ¿no? En este caso será pues una función de dos variables, porque la superficie está en el espacio tridimensional. Eso vamos a llamar z igual a f de x, y, función de dos variables, ¿no? En el punto. En el punto. Vamos a decir en el punto P sub 0 cuyas coordenadas sea y sub 0, z sub 0. Y que debe tener un vector normal, ¿no? Un vector normal, n. Un vector normal n. Esta ecuación está dada por, ¿no? La derivada direccional de la función f en x sub 0 y y sub 0 con respecto de x, menos la derivada parcial de f en x sub 0 y y sub 0 con respecto de y, ¿no? Coma 1. Este es en realidad el vector normal. Luego tomamos un punto cualquiera. Puedo llamarlo x, y, z. Luego menos el punto en el cual quiero determinar el plano tangente. En este caso es x sub 0, y sub 0, z sub 0, ¿no? Ese producto debe ser igual a 0. Esa es la ecuación de un plano tangente. Entonces, como están haciendo notas, esto debe ser como una fórmula, digamos, ¿no? Para describir la ecuación de cualquier plano tangente a una superficie. O también podría ser, si lo multiplican escalarmente, porque acá lo que vemos son dos vectores, ¿no? Este es el vector normal, por si acaso, ¿eh? Vector normal del plano, ¿no? A eso es que llamamos n. Y aquí hay otro vector, pero tiene que previamente hacer esta operación, ¿no? X menos x sub 0, y menos y sub 0, z menos z sub 0, igual a 0. O puede ser también entonces escrita así, multiplicando, ¿no? Puede ser también escrita así. Derivada parcial de f en x sub 0 y sub 0 con respecto de x por x menos x sub 0 más derivada parcial de f en el punto x sub 0 y sub 0 con respecto de y por y menos y sub 0. La tercera componente es 1, ¿no? 1 por z menos z sub 0, pero como estamos cambiando de signo, entonces puedo escribir así. Menos z sub 0, eso es igual a 0.
Cualquiera de las dos son ecuaciones de un plano tangente, ¿ya? Cualquiera de los dos. Tomar en cuenta eso. Muy bien. Ahora vemos un ejercicio, ¿ya? Un ejercicio. Entonces vamos a considerar una función que esté definida en un conjunto A de R2 en R. Eso quiere decir que es una función de dos variables, bueno. La regla, una función que está definida mediante esta regla. F de x, y va a ser x cuadrado más y cuadrado. Bueno, queremos determinar varias cosas. Primero podemos hallar o hallar la ecuación. ¿Ya? La ecuación del plano tangente. Tenemos que dar un punto, ¿no? Ahí la ecuación del plano tangente. A ver, vamos a tomar un punto. En el punto debe satisfacer a la ecuación. Vamos a decir en el punto 1, 1, 2. 1, 1, 2. La tercera componente es z, obviamente, ¿no? Podemos también pedir que determine la ecuación de la recta normal al plano, porque cuando ya se conoce la ecuación del plano tangente, también podemos describir la ecuación de la recta normal. ¿Ya? Después vamos a ver eso. Entonces vamos a ir por la solución, ¿no? Por la solución. La idea geométrica que tenemos, primero, ¿no? Más o menos para esbozar qué es lo que queremos hacer, ¿no? Aquí tenemos un paraboloide, ¿no? Esta f de x, y, si quieren, pueden llamarlo z, porque es la tercera componente, o sea, es como decir z, x cuadrado y cuadrado. Este es un paraboloide. La superficie es un paraboloide. ¿Ya? La superficie es un paraboloide. Así se llama. Cuando miramos las directrices, tenemos, por ejemplo, z igual a x cuadrado. Obviamente cuando y es 0, ¿no? O tenemos z igual a y cuadrado. Eso cuando x es 0. Eso nos está diciendo que son parábolas en el plano xz, el parábola en el plano yz. Por eso digo las directrices, es que guía que en efecto es un paraboloide. Entonces cuando nos vamos para el espacio tridimensional, ¿no? Ahí están los ejes coordenados, x, y, z, ¿no? Normalmente se dibuja así, x, y, z. Cuando estamos en el plano YZ, aquí vemos que es una parábola, ¿eh? Ubíquense en el plano YZ. Bien. Esa es una parábola, dice. Ahí dicen, parábola. Parábola. Así es. Pero cuando ustedes hacen x cuadrado y cuadrado igual a z, pero z lo hacen k,
una constante K, perdón, Z, ¿no? Z. Entonces acá tiene una familia de circunferencias. Una familia de circunferencias. Sí, pues. Eso quiere decir, cuando aplastan hacia el plano X y toditas son circunferencias. Uy, este está haciendo. Bueno, hay más, ¿no? Parábolas. O digo, familia de circunferencias. Es una cantidad de circunferencias. Nos faltaba ubicarse en el plano XZ, ¿no? Cuando se ubica en el plano XZ, a ver, en el plano XZ, así. También es parábola. Así. Ahí está. En el plano XZ, parábola. Entonces, la superficie es la cáscara, bueno, por eso se llama superficie. Este es el paraboloide, ¿no? La superficie, el espacio tridimensional. La cáscara de este sólido que ven acá, a eso se llama, entonces, paraboloide. Entonces, queremos determinar la ecuación de un plano tangente a esta superficie, que se llama paraboloide, ¿ya? Que se llama paraboloide. En el punto 1, 1, 2, claro, si nosotros dibujamos el punto 1, 1, 2, más o menos siguiendo la escala, 1, bueno, vamos a poner 1 acá, 1, Z2, levantas 2 unidades arriba, va a caer en la superficie, ¿no? 2, 1, 1, 2, aquí. Aquí más o menos estará pues el punto 1, 1, 2. Aquí van a determinar un plano tangente, aquí, en ese punto. Plano tangente aquí, esto se extiende, es una idea nomás geométrica. Un plano tangente a esta superficie S. Entonces ya tenemos una formulita para poder determinar la ecuación del plano tangente. Primeramente necesitamos las derivadas parciales, ¿ya? Para determinar la normal al plano, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a determinar, hallamos las derivadas parciales. Ojo que aquí tenemos la función, ¿no? F de x, y. Voy a trasladarlo, es x cuadrado y y cuadrado. Hallamos estas derivadas parciales. Ahora, la derivada parcial de esta función f, todo por fórmula, salvo que se pide por definición, pero no. Hallamos estas derivadas parciales como respecto de x. ¿Qué más? Hallamos la derivada parcial con respecto de y. Estas dos cosas. Es inmediato, ¿no? La derivada parcial con respecto de x de esta función es 2x. La derivada parcial de esta función f con respecto de y es 2y. Así que ya tenemos estas derivadas parciales. Pero ¿dónde lo queremos? Lo queremos en el punto que nos han dado, ¿no? En el punto 1, 1, 2. Pero ahí en el punto 1, 1, 2 la abscisa es, pues, cuidado, es 1, 1, ¿no? Abscisa ordenada. De modo que la derivada parcial f, voy a decir en 1, 1, con respecto de x, voy a evaluar, pues esta derivada que ya encontré, evaluamos aquí en este caso x es 1. De modo que es 2. De la misma forma, la derivada parcial en el punto 1, 1 con respecto de y también es 2. ¿Ves?
Ahí estamos. Entonces, la normal del plano ya lo tenemos. Mira la formulita arriba que hemos puesto. ¿Quién es la normal del plano? ¿Me estás escuchando? ¿Qué pasó? Hola. Uy, uy, uy. Habíamos determinado bueno, aquí se borró, nos hemos hacer nueva versión. Habíamos hallado la derivada parcial con respecto de x, con respecto de y. Habíamos evaluado en el punto 1, 1. Entonces tendríamos que haber puesto la normal, ¿no? La normal al plano tangente. La normal al plano tangente no es más que el vector derivada parcial de la función f en el punto 1, 1. Y eso ya lo tenemos. Con respecto de x. Derivada parcial de f en el punto 1, 1 con respecto de y, coma 1. Si reemplazamos el valor que acabamos de obtener, esto era 2, ¿no? Este es 2, esto también era 2, de modo que el vector normal se puede escribir así, menos 2, menos 2, 1. Tiene que ser un vector. Entonces, listo, a utilizar la fórmula, cualquiera de ellas le dije, ¿no? La 1 o la 2, cualquiera. Si quieren, utilicen directamente también la 2, porque es ya la forma simplificada de la ecuación del plano. A ver, vamos a utilizar la 2. Entonces, según la ecuación que hemos escrito, o sea, vamos a decir, según 2, ¿no? O sea, resultado 2 o fórmula 2, podríamos escribir entonces así. Aquí dice que es menos 2, menos 2, 1. Por lo tanto, observen bien lo que voy a reemplazar aquí. Esta derivada en este punto, este es menos 2. El punto x sub 0 y y sub 0, z sub 0 es la que se conoce. ¿Ya? Aquí voy a poner de nuevo para utilizarlo. ¿En qué punto se va a determinar? En 1, 1, 2. ¿Ya? Cuando yo digo el punto x sub 0 y sub 0, me refiero a eso. X sub 0, y sub 0, z sub 0. Muy bien. Entonces, eso sería así, ¿no? 2. Y naturalmente hay que tomar un punto cualquiera también, pues, ¿no? Un punto x, y, z. Z. 2 por x menos 1.
más 2 por y menos 1 menos z menos 2 igual a 0. Si desarrollamos aún más, sería así, ¿no? Multiplicando por 2, 2y menos 2 menos z más 2 igual a 0. Donde finalmente tendríamos la ecuación cartesiana, ¿no? Simplificando. Terminaron de simplificar, ¿verdad? Entonces la ecuación del plano tangente, finalmente la forma ya cartesiana, ¿no? Simplificada, queda 2x más 2y menos z menos 2 igual a 0. Eso sería la ecuación del plano tangente en ese punto. Ahora, también podían determinar la recta normal a la superficie, le decía, ¿no? Vamos a ver aquí la superficie. La recta normal a la superficie obviamente tiene que darnos un punto. Podríamos determinar una recta normal a la superficie en el punto mismo que nos han dado, aquí. Eso sería pues perpendicular al plano. Entonces la dirección que sigue la recta normal es la dirección del vector normal del plano, o sea, n. Esa podríamos utilizar para prolongar la línea, ¿no? O sea, para determinarlo como si fuera una recta L. Utilizar como vector direccional de la línea, utilizar al vector normal. ¿Por dónde pasa? Por el mismo punto donde existe pues el plano tangente, o sea, en 1, 1. O sea, todos los datos ya se tienen. Entonces podríamos escribir así, ¿no? En general, para que utilicen para cualquier problema con recta normal, podríamos decir la recta normal, ¿ya? La recta normal a la superficie. A la superficie. Vamos a decirle S como arriba pusimos una superficie S. En un punto, ¿no? En el punto, vamos a llamar. En el punto P sub 0 de coordenadas, X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Acuérdense cómo se determina la ecuación de una línea también, ¿eh? Aquí se necesita tener un vector direccional, ¿no? Con un vector director o direccional, como quiera. Con un vector director n. O sea, ya le dije, lleva la dirección de la normal del plano tangente. Por lo tanto, estaría dado por lo siguiente. Sería igual a... hay dos formas, ¿no? Pueden hacer la forma simétrica. A nosotros nos interesa la forma simétrica, ¿no? La forma asimétrica de la ecuación de una línea es así. X menos X sub 0 sobre, acuérdense quién es la dirección, es el vector normal. ¿Y quiénes eran las componentes del vector normal? Era pues la derivada parcial de f en el punto, en este caso, X sub 0 y Y sub 0 con respecto de X. Ya, esta tiene que ser igual a Y menos Y sub 0
menos la derivada parcial de f en el punto x sub 0 y e sub 0 con respecto de y. Bueno, igual a z menos z sub 0 sobre 1. Esta es la ecuación de la recta normal. Bueno, aquí ya tienen una tercera fórmula, ¿no? Si quieren determinar la ecuación de la recta normal, en ese punto, tiene que darse el punto, ¿no? ¿En qué punto, si no, cómo utilizamos esta fórmula? Y como se ve aquí en el denominador, se ve la normal, ¿no? Las componentes del vector normal. Para nuestro caso, todos estos datos son conocidos, todas. ¿Ya? Reemplacémosla. Es decir, x. El x sub 0 era 1, ¿no? Para nosotros. En la derivada parcial, en el punto dado, primero vamos a indicar aquí cómo sería menos, ¿no? La derivada parcial de f en el punto 1, 1. Con respecto de x. Sería igual. La y sub 0 también era 1. Y es menos 1. Sobre menos la derivada parcial de la función f en el punto 1, 1. Con respecto de y. Esta es igual a z era 2, ¿no? Z sub 0 era 2 sobre 1. Bien. Entonces luego lo reemplazamos los datos que faltan, quedando así, ¿no? X menos 1, esta derivada parcial era 2, ¿no? Por lo tanto sería sobre menos 2, igual a y menos 1 sobre menos 2, z menos 2 sobre 1. Esa sería la ecuación de la recta normal en ese punto, ¿no? Ya. Esa es la respuesta entonces. Hemos hallado la ecuación de la recta tangente y también de la recta normal en ese punto, ¿no? Pero el hecho de determinar la ecuación de la recta tangente también puede ser un problema asociado con la recta tangente. A ver, veamos este ejercicio, a ver. Vamos a preguntar de este modo para responder. Voy a decir así. Solo existe un punto, voy a decir. Solo existe un punto en el que el plano tangente, ¿ya? En el que el plano tangente, en el que el plano tangente a una cierta superficie, en este caso, a la superficie, vamos a dar esa superficie así, z x cuadrado más 2 veces xy más y 2 veces y cuadrado menos 6x más 8y. Es horizontal. Y ya está. Lo que queremos es que determinen dicho punto. ¿Ya?
determine dicho punto. Al comienzo dice, solo existe un punto, dice. Determine dicho punto. Como se ve, acá no se pide la ecuación del plano tangente, pero se pide determinar un punto, ¿no? Que satisface ciertas condiciones. Entonces, la solución vendría por este lado. Veamos cómo hacerlo. Si solo existe un punto en el que el plano tangente a la superficie es horizontal, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué es lo que debe cumplir, mejor dicho? ¿No? Entonces vamos a argumentar. ¿Cuál es el vector normal al plano tangente? Primeramente vamos a ver, vamos a decir, un vector normal al plano tangente. Un vector normal al plano tangente, ¿no? Estaría dado por, ya conocemos la fórmula, cómo determinar ese vector normal, ¿no? Tenemos que determinar la derivada parcial. En este caso sería z, pues. Z es como que fuera una función f de x, y, ¿no? Porque está dependiendo de dos variables. Entonces puedo decir derivada parcial de z con respecto de x. ¿Qué más? Menos la derivada parcial de z con respecto de y igual a 1. Ojo, esa es la normal. Pero, ¿cuál es la derivada parcial? Acuérdense, voy a hacer la derivada parcial con respecto de x. La y sería constante. Aquí. Entonces, derivada parcial de x cuadrado, 2x. Derivada parcial de 2xy, 2 veces y. ¿No? Derivada parcial de menos 6x, menos 6. Derivada parcial de, a ver, ahora con respecto de y. Con respecto de y. Aquí, con respecto a y, la x es constante, ¿eh? Derivada parcial, tengo 2 veces x, ¿no? 2 veces x. Más 4 veces y. Más 8. 8, ¿no? 8. Más 8. Aquí pongo 1, pero voy a poner menos 1. Más bien este sí no lo voy a sacar acá. Acuérdense que sería negativa, ¿no? Para poder determinar ahora, lo vamos a asociar. Como el plano es horizontal, entonces la normal apunta en la dirección del eje Z. Háganse una idea geométrica, ¿no? De alguna superficie, de cualquiera, pues, de esas que tienen arriba Z, ¿no? Digamos que sea esta una superficie y que ustedes tienen que determinar, aquí hay una superficie, ¿no? Un plano horizontal. Si este plano es horizontal, es porque su normal apunta hacia arriba en dirección del eje Z. Y el eje Z, ¿cómo es? Pues un vector que va en dirección del eje Z es 0, 0, 0, 1, ¿no? Ajá. Ese es el argumento que necesitamos. Entonces digo acá, como el plano es horizontal, entonces, ¿qué pasa?
Entonces el vector sería así, ¿no? El vector 0,0,1, ¿ya? Es un vector normal, ¿ya? Este es un vector normal, que lo podemos llamar n, pues. N lo podemos llamar, vector normal. Por lo tanto, si este es el vector normal, ya podríamos entonces reemplazar las componentes respectivas que debe cumplir aquí, comparando. Esta tendría que ser 0, esta segunda componente también tendría que ser 0. La tercera no está en discusión porque es uno mismo, son las mismas, ¿no? Ahí no está, ya. Por lo tanto, como tiene que ser normal, se cumple entonces lo siguiente. Luego, tiene que ser 2x más 2 veces y menos 6, tiene que ser 0, ¿no? ¿Qué más? 2x más 4 veces y más 8, también tiene que ser 0. Entonces eso está condicionando a que se resuelva este sistema de ecuaciones, ¿no? ¿Para qué? Para poder determinar cuáles son esos valores de x y y que satisface el sistema según el problema, ¿no? Entonces resolviendo el sistema, ¿no? Aunque es inmediato. Resolviendo el sistema, este sistema, x es 10 y y es 7. Menos 7, ¿no? Y como ya conozco x, conozco y, me sustituye aquí el mismo problema que me dieron. ¿Para qué? Para determinar el z, el valor de z. Así que aquí en la x pongo 10, 10 al cuadrado 100. La x de 10, 20. 20 por menos 7, ya, menos 140, y pues y al cuadrado, 7 por 7, 49 por 2, luego 6 por 7, y 8 por 7 y 6 por 10, ¿no? Y nos da z, de donde z, se calcula z, ¿no? Así nos da cuenta va a ser menos 158. Pero nosotros buscábamos el punto, ¿no? Por la pregunta es, ¿quién es el punto? ¿Cuál es el punto? Entonces el punto es las coordenadas, pues. O sea, x10, y menos 7, z menos 58. Y en efecto no hay otros puntos, solo había uno. Por eso la pregunta es, solo existe un punto en el que el plano tangente a la superficie que nos dieron, es horizontal. No había otro. Era único. Y ese es el punto que buscábamos. Muy bien. Para que resuelvan. Para que resuelvan. Hay la ecuación de plano tangente, si es que existe, claro, a la superficie. F de x, y es igual a x cuadrado menos y cuadrado. En el punto
en el punto 2,1. A ver, ¿cuánto tendría que ser aquí? 4 menos 1, la z tendría que ser 3, ¿no? Así pues. Tiene que satisfacer la ecuación de la superficie, pues, ¿no? Si no, ya, a ver, y de paso ahí en la ecuación también de la recta, a la recta normal. La recta normal, pero también en el mismo punto, en el mismo punto. Bien. Ahora, vamos a ver cómo definieron ustedes el vector gradiente, ¿no? Porque, tiene muchas aplicaciones de también utilizar el vector gradiente. Y también podemos reformular nuestra ecuación ahora. Veamos. Una derivada direccional se puede también escribir así. Significa derivada, ¿no?, de la función f en el punto P. Estamos hablando de una función de Rn. Se llama derivada direccional de la función f en el punto P en la dirección del vector unitario. Se puede escribir así en general, ¿no? La derivada parcial de f en el punto P con respecto de x1. Sigue, derivada parcial de f con respecto del punto P, con respecto del punto P, respecto de la enésima componente. Y esta escalarmente multiplicada por el vector unitario, o sea, las componentes u sub 1, u sub 2, sucesivamente, u sub 1. Es un teorema y pueden revisar una forma de escribir la derivada, ¿no?, direccional, como producto de las derivadas parciales por el vector unitario, ¿no? Por el vector unitario. Pero qué casualidad, ¿no? Ese producto del el primer vector, eso es que lo llamamos gradiente, ¿ya? Así que si tenemos aquí un vector unitario, este es un vector unitario, lo llamamos U, entonces este vector de acá lo llamamos gradiente y lo denotamos así. Se lee gradiente de la función f en el punto P, entiéndase, el punto P. El punto P es de Rn, ¿no? Estamos hablando de una función de n variables. N variables. Entonces, cuando quieren utilizar ustedes la gradiente, que acabo de decir, tiene para un punto P de coordenada x1, x2, sucesivamente, xn, ¿no? Tiene una función que va de Rn en R, estamos hablando de una función de n variables. Entonces, la gradiente, ¿ya?, gradiente de la función f tiene bonitas propiedades, pero por premura del tiempo no tiene que ser algunas cosas más resaltantes, ¿no? Entonces, la gradiente de f, que como le decía, se denota así. Gradiente de f, ¿en dónde? En el punto P, ¿no? Así se lee, punto P. ¿Qué cosa es? Un vector. ¿Cómo es ese vector?
Es las derivadas parciales. Como tienen variables, hay que derivar con respecto de cada variable. Entonces, la derivada parcial de f punto p con respecto de x1. Es así. Derivada parcial de f en el punto p con respecto de x2. Y así, sucesivamente. La derivada parcial de f en el punto p con respecto de la enésima variable. Es un vector, como ven. A eso se llama gradiente. Resulta que hay un valor máximo también de la derivada direccional de una función f en un punto p en la dirección del vector unitario. Y se obtiene cuando el vector unitario es el vector que sigue en la dirección del vector gradiente. Mira qué casualidad. Allí se obtiene un máximo, por ejemplo, ¿no? Y que ese máximo es la norma de este gradiente. O como es un vector, se puede determinar su norma, ¿no? O longitud. Y eso seguramente que en la parte teórica lo han podido comprobar, ¿no? Es una propiedad muy interesante cuando se somete a cálculo de algunos problemas, entonces se utiliza eso. Ahora, cuando se tiene planos tangentes, rectas normales, muy bien se puede trabajar con el vector gradiente, claro que sí, porque está sujeta a las derivadas parciales. Vamos a reanudar. Decíamos, tenemos una función de 3 variables, ¿no? En el punto. X sub 0 y E sub 0, Z sub 0. Entonces, ahora la ecuación del plano tangente sencillamente sería, pues así, ¿no? La gradiente de f en el punto x sub 0 y E sub 0, Z sub 0. Y por x menos x sub 0 y E menos Y sub 0, Z menos Z sub 0. Esto igualado a 0. ¿Ves? Porque la gradiente ahora pues es un vector, ¿no? Es un vector. Entonces es una forma distinta de determinar la ecuación del plano tangente. A ver, queremos que escriban la ecuación siguiente. Problema, ¿no? Escriba la ecuación del plano tangente. Y también de la recta normal. Pero voy a decir a la superficie siguiente. A la superficie. Esta superficie lo voy a dar así.
Como ven, no tengo por qué expresarla en términos de una función, sino sencillamente como cualquier ecuación y de manera implícita, ¿no? Vamos a pedirle en el punto. A ver en qué punto podemos poner 1, a ver, vamos a ver si satisface. 1, coma 0, a ver, si la x fuera 1, sería si z de 0, coseno de 0 es 1, sí, correcto, satisface, y ese igual a E, sí, ¿no? Está bien. Si es un punto de esta superficie. Entonces la solución. O sea, aquí la f de la que hablamos aquí, f de x, y, z, igual a 0, de la que estamos hablando, hay que ordenar, obviamente. Sería, pues, entonces, la ecuación y menos e a la x coseno de z igual a 0. Esa sería. ¿Ve? Tenemos entonces que determinar la gradiente. Vamos a determinar la gradiente. Porque la gradiente va a actuar como la normal, ¿no? Hallamos la gradiente. La gradiente, primero en cualquier punto, ¿no? En este caso, la gradiente de esta f mayúscula y z. ¿Qué cosa viene a ser? La derivada parcial, ¿no? De f con respecto de x. Derivada parcial de f con respecto a y. Derivada parcial, todo en el punto que me han dado, ¿no? Con respecto de z. Así que si hallamos la derivada, aquí, tienen en cuenta esto, ojo, derivada con respecto de x es el mismo e a la x, menos, ¿no? E a la x, coseno de z, derivada con respecto de y, 1, ¿no? Porque x es constante, z es constante. Derivada parcial con respecto de z, derivada de coseno es seno. Así que esto es menos 0, ¿no? E a la x por el seno. Ese es el otro. Pero lo queremos en el punto que me dieron. En el punto, aquí queremos. Lo reemplazamos. O sea, la gradiente ahora en el punto que vamos a indicar en 1,0 va a ser, reemplacemos aquí, x es 1, ¿no? Z es 0, la y es e. De modo que reemplazando tendríamos e acá, e 1, 0, ¿no? 0. Ahí está la gradiente. ¿Para qué sirve este gradiente? Sirve pues como normal al plano, ¿no? ¿Ve? Es normal al plano. Así que la ecuación se hace inmediatamente. Ya tenemos la normal, entonces la ecuación está lista. La ecuación del plano tangente, en términos, pues ahora utilizando gradiente, sería así, ¿no? Gradiente de f, el punto 1, e, 0, por x más e, y e menos 1, z menos 0. Ese producto escalar tiene que ser 0, pero la gradiente ya lo conocemos, aquí vamos a multiplicar escalarmente. Reemplazamos este gradiente. ¿Por qué vamos a reemplazar? Menos e, 1, 0. Así tienen el producto escalar con este par de vectores. Es decir, quedó así, ¿no? La gradiente, que era menos e, 1, 0,
escalarmente por x menos 1 y menos c, z igual a 0. Así es que multiplicando menos c por x menos 1 más 1 por y menos e a 0 igual a 0. Bueno, sencillamente la ecuación entonces quedaría resumida así, ¿no? Simplificando todo. E por x menos y igual a 0. Esta es la ecuación del plano tangente. Entonces, utilizando la gradiente. Muy bien.